Son tiempos de pensamiento único, de grandes cadenas de noticias que monopolizan la verdad, de nubarrones grises que cubren nuestros sueños. Pero también son tiempos para el encuentro, la esperanza y los rincones para otras miradas y otras voces en Palabra de nuestro corazón. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Hola amigos y amigas de la Red de la Diversidad, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de estas Palabras del Corazón. Este programa para compartir distintas temáticas, distintas reflexiones, distintos puntos de vista, maneras de comprender la realidad y hacer que circulen para que cada uno de nosotros y cada una de nosotras saque sus propias conclusiones. Porque aquí, como lo decimos siempre, no compartimos verdades únicas, verdades finales. Compartimos apenas unas voces más, entre muchas otras. Bienvenidos y bienvenidas a estas Palabras del Corazón. En el programa de hoy, a lo largo de 5 programas, estaremos compartiendo un artículo de Agnes Heller. Se trata de una de las filósofas de la tradición marxista más reconocidas en el mundo, nacida en 1929 en Budapest, Hungría. Sus posiciones han ido variando a lo largo de la historia, pero nos ha dejado un legado muy interesante de reflexiones sobre la vida cotidiana. Entre ellos, lo que vamos a compartir en estos 5 programas es un artículo titulado Los movimientos culturales como vehículo de cambio, y nos ayudará a comprender mejor el rol, el lugar de la cultura en los procesos de transformación de las sociedades. Dice Agnes Heller: el término cultura o civilización se inventó en Occidente como proposición universal entre muchas otras. Aún así, si lo comparamos con otros términos universales como ciencia o libertad, la proposición universal cultura ha tenido siempre una connotación pluralística. Se hablaba de ciencia o libertad, por ejemplo, y no de ciencia occidental y libertad occidental, porque la presunción general era de que estas cosas buenas son unas e indivisibles. Es decir, habría una sola ciencia, una sola libertad, que sería válida para todos. Por otro lado, dice Agnes Heller, si se hablaba de cultura occidental, porque siempre se ha dado por supuesto que existen otras culturas, inferiores o superiores, o incluso sencillamente diferentes de la occidental. Independientemente de que esas culturas fuesen consideradas superiores o inferiores, en general inferiores desde el punto de vista del eurocentrismo, siempre se pensó que la cultura occidental europea era la mejor de todas. Pero si seguimos el texto de Agnes Heller, nos dice que independientemente de que esas culturas, esas otras, fuesen consideradas superiores o inferiores, las relaciones entre culturas siempre han sido clasificadas en el tiempo y en la historia. Las culturas se suceden unas a otras y es imposible retornar a una anterior, a no ser a través de un periplo nostálgico que solo puede realizarse a nivel individual. Bajo esta presunción, las culturas se consideraban universos cerrados, que o bien permanecían cerrados o bien, si llegaban a abrirse, se consideraba que perdían las características que las diferenciaban de otras, y serían por tanto vulnerables de sucumbir ante las más recientes. La cultura occidental entre esas sería la más reciente y la más fuerte. Esta noción de culturas extranjeras, entre comillas, recordemos que Agnes Heller está escribiendo en Europa y está escribiendo para el público europeo, por eso está hablando de las culturas o del tema cultural desde la Europa occidental. Dice Agnes Heller, esta noción de culturas extranjeras, entre comillas, coincidía estructuralmente con la división cultural dentro de cada país en los inicios del capitalismo. Los modelos de vida de la aristocracia, la pequeña nobleza, los pequeños y grandes burgueses y los campesinos se diferenciaban estrictamente uno de otro. El debate sobre inferioridad versus la superioridad cultural se producía continuamente entre contendientes de la aristocracia, la pequeña nobleza en Inglaterra y la burguesía. O sea, también entre estos sectores en la Europa, en el surgimiento del capitalismo, había un debate por quién era poseedor de alguna manera
de la cultura superior y quienes tenían culturas inferiores. El hablar de una cultura de clase en el siglo XIX no es mera retórica, dice Agnes Heller. Por ejemplo, la famosa máxima de Disraeli mencionaba dos naciones en una, entre las que ni siquiera existía comunicación. Los movimientos tempranos de las clases trabajadoras y más adelante los sindicatos y los partidos políticos, independientemente de que abogaran de forma explícita por un programa político para la creación de una cultura específica de la clase trabajadora, todos, sin embargo, contribuyeron en gran medida a que surgiera esa suerte de cultura. Las culturas de clase, por regla general, estaban herméticamente selladas y solo había unos cuantos individuos capaces de cruzar ocasionalmente las fronteras que las separaban, es decir, cada clase social se cerraba herméticamente y reproducía su propia forma cultural. El paso, entre comillas, ese cultural de una clase hacia otra era casi imposible de mirarse, o sea, las culturas se cerraban férreamente en función de cada clase social. Aún más, dice Agnes Heller, atravesar estas fronteras culturales era extremadamente difícil, y no solo porque se encontraban en el peldaño inferior de la escala con aspiraciones de ascender, o sea, no solo para estos sectores que podríamos decir eran los sectores populares, las clases sociales que estaban siendo oprimidas, que era difícil que accedieran a la cultura de las clases dominantes. Henry James fue el gran cronista de las inmensas dificultades que hasta la gente de más riqueza encontraba siempre que se aventuraba a cruzar las barreras culturales que separaban a las antiguas familias unas de las otras. Es decir, cada sector social, cada clase social en esa Europa del surgimiento del capitalismo tenía una clase, una cultura, una expresión cultural cerrada en su clase, y era muy difícil que la gente transite culturalmente de una clase social a otra. Ya a principios del siglo XIX, nos sigue diciendo Agnes Heller, la división moderna del trabajo, con su capacidad para estratificar la sociedad en órdenes funcionales, empezó a romper la estricta segregación de las culturas de clase. Los intelectuales independientes y en particular los artistas fueron los primeros grupos disidentes. Estos artistas crearon la bohemia, con su específico sabor cultural y una forma de vida totalmente suya, que no era aristocrática, ni burguesa, ni tampoco trabajadora, sino sencillamente diferente. La cultura bohemia rompió gradualmente la hermética cerrazón de las diferentes culturas a escala global, en virtud del hecho de que los bohemios de un país tomaban continuamente prestados los materiales, elementos, temas y motivos artísticos de los denominados extranjeros, entre comillas, de otros países. Pero no fue sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la erosión de la red de culturas de clase se hizo visible e inequívocamente, el relativismo cultural ganó ímpetu. Es entonces, por ejemplo, que cuando aparece la posibilidad de elegir libremente ciertas formas de vida y patrones culturales, especialmente para la población joven, y es entonces cuando se generaliza el acceso a los ámbitos culturales que anteriormente dependían exclusivamente de la clase social. En Europa, nos está diciendo Agnes Heller, se rompen las expresiones culturales cerradas por cada clase social y hay una suerte, especialmente en el mundo juvenil, de opciones más amplias y se pueden reconfigurar las culturas y esas juventudes empiezan a retomar elementos inclusive de lo que se denominaban culturas extranjeras en Europa y hay culturas que se van modificando. Y sigue diciendo Agnes Heller. Además, durante esta época también se empieza a ver cómo otras culturas, entre comillas, comienzan a tomar prestadas de las modas de Europa occidental ciertas formas de comportamiento, hábitos, etc. Por supuesto, un acontecimiento paralelo tan evidente exige una explicación multicausal. Ya he mencionado, dice Agnes Heller, antes el surgimiento de la división funcional del trabajo como uno de los factores que contribuyeron a que esto sucediera. Además, podría mencionarse, entre otros muchos otros factores, el nacimiento de la producción en masa y el crecimiento de los medios de comunicación de masas, la descolonización, la disminución de las horas laborales en los centros del oeste y el norte de Europa. Todo eso está modificando la composición de las clases sociales, pero también está modificando la manera de entender las culturas.
Desde mi punto de vista, dice Agnes Heller, después de la Segunda Guerra Mundial hubo 3 movimientos diferenciados con los que se crearon nuevos significados imaginarios para las formas de vida, porque fue en los movimientos propiamente dichos donde se cambiaron los modelos de vida y lentamente se empezó a crear una nueva división de culturas de clase en la vida cotidiana. Por regla general, una nueva generación de hombres y mujeres jóvenes ha estado tomando la iniciativa precedente de una generación joven anterior, desde los tiempos de la Revolución Francesa en adelante. Sin embargo, los diferentes patrones de acción, aspiración e imaginación de la juventud de la era posterior a la Segunda Guerra Mundial se diferenciaban claramente de los de las generaciones anteriores. Recordemos que Heller está hablando de Europa, de la configuración de la subjetividad y del tema cultural en la vida cotidiana en Europa. Más concretamente, dice Agnes Heller, la diferenciación entre estos patrones ha ido aumentando progresivamente de generación en generación. O sea, entre más avanzado la historia en Europa, las diferencias de generación en generación son mayores. Agnes Heller hablaba de la bohemia como una primera experiencia de reconfiguración cultural que rompía las barreras de clase. Dice que las nuevas juventudes en Europa y la manera en que se autorrepresentan, se autoperciben y reconfiguran su cultura se diferencian mucho de ese grupo disidente burgués denominado la bohemia. Los movimientos posteriores a la Segunda Guerra Mundial no revivieron los viejos clichés de una forma de vida estética. Su extravagancia no era la estética, sino existencial. Y aún menos se veían ellos mismos como cohortes de una nueva élite política. Tuvieran o no una orientación política, no se podía considerar a estos movimientos como futuros candidatos en un proceso para intentar un cambio de élite. O sea, no estaban disputando la estética de las élites como la bohemia. Los movimientos juveniles, portadores de un nuevo movimiento cultural, traían nuevos elementos. En una sociedad caracterizada cada vez más por la división funcional del trabajo, el término joven es equivalente al término prefuncional, dice Agnes Heller. Dicho de otro modo, todo el que todavía no ha sido absorbido por una función dentro de la división del trabajo es joven. Los movimientos juveniles empiezan a atraer y a observar a jóvenes procedentes de medios sociales extremadamente diferentes, independientemente de que su función posterior vaya a ser la de un académico, la de un asistente social o la de un trabajador autónomo industrial, etc. La tendencia hacia la ampliación del poder de absorción social de los movimientos se manifiesta claramente. La tendencia cultural de los punk es un buen ejemplo de esto, dice Agnes Heller. Sin embargo, la existencia prefuncional es al mismo tiempo una existencia anterior a las estratificaciones. Como tal, permite el desarrollo de formas de vida que ya no tienen las características de las culturas de clase. Ya no basta con ejercer una función institucionalizada para preformar unos modelos de vida, mientras que sí lo hace el ser burgués o el trabajador. Nos está diciendo que las culturas juveniles no están marcadas necesariamente en su origen por culturas de clase, no es que no existan, no estén atravesadas por relaciones de clase, pero atraviesan las culturas de clase porque en gran parte son expresión de lo que se denomina joven en las sociedades industrializadas modernas, en este caso en el occidente europeo, y que en esas sociedades ser joven es ser prefuncional, es decir, todavía no funciona en la sociedad, todavía no soy claramente un burgués o un trabajador, para colocarlo en términos marxistas. Y como no soy todavía definitivamente un trabajador o un burgués del todo, aunque ya mi condición de mi nacimiento de clases me está marcando lo que voy a hacer, pero al no ser todavía un trabajador o un burgués funcional, todavía soy prefuncional en términos juveniles, eso me permite de alguna manera, para citarlo así, transgredir las barreras de clase y generar posiciones y experiencias culturales más allá de las clases sociales, y por eso cita el ejemplo del movimiento punk. Esta es la razón, dice Agnes Heller, por la cual la gente no puede deshacerse de los vestigios de una cultura joven, entre comillas, específica una vez que ha adquirido una función social, y es decir, esas culturas juveniles me van a marcar después mi forma de ser, aunque después ya tenga una función social y sea un adulto con un lugar en la sociedad. Y dice Heller, ciertos elementos de su propia cultura joven continuarán dando forma a sus estilos de vida como adultos. Es fácil deducir que este es en efecto el caso. La transición
nos dice Heller, desde las culturas de clase tradicionales hacia la cultura moderna, estaba predestinada a dar origen al conflicto generacional más violento y jamás conocido por los hombres y las mujeres modernos. Y este dramático proceso se repite donde quiera que todavía existan culturas de clase tradicionales. Sin embargo, una vez que los propios padres y madres han sido formados por un movimiento moderno, el conflicto generacional entre ellos y sus hijos será relativamente amortiguado. Incluso aunque desaprueben sus respectivos valores y formas de vida de las nuevas generaciones. El amortiguamiento del conflicto generacional no es más que una señal entre muchas de los cambios estructurales en los que están enraizados los nuevos movimientos culturales. 3 generaciones consecutivas han aparecido en la escena de los movimientos culturales después de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando en Europa. La generación existencialista, la generación alienada y la generación posmodernista, utilizando los términos con los que ellos mismos se describen. Sobre esos procesos históricos y para entender mejor a esos movimientos culturales y cómo producen cambios en las sociedades, sobre eso estaremos conversando en los próximos programas. Gracias por acompañarnos.